Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos acá en el Punto Digital y estoy con la licenciada Daniela Antonaccio. Bienvenida, Daniela. Es licenciada en Psicología y nos va a presentar redes en atención primaria de la salud. Bueno, bienvenida y cuando quieras empezamos. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Veo ahí algunos puntos ya conectados. Estamos arrancando entonces. Como les habíamos anticipado, hoy vamos a hablar de redes y consumos problemáticos. Específicamente hoy vamos a hablar del tema de atención primaria de la salud, que es un tema que en Cedronal estamos dándole mucha importancia. Vamos a hablar entonces, a ver si me acompaña ahí el Power, ahí estamos. Les cuento entonces un poco de qué vamos a hablar. Tiene que ver con el marco legal y después un poco con el recursero, que tiene que ver con las redes que conforman las redes en lo público, lo privado y el tercer sector, y con los recursos que tiene la Secretaría. En cuanto al enfoque legal, vamos a ver primero lo que tiene que ver con la ley más macro que nos abarca en la Argentina, que es la Ley de Salud Mental. Después hay una ley, no es una ley, pero sino un marco que es internacional, que es muy importante cuando hablamos de redes, que son las redes integradas de servicios de salud para la atención primaria de la salud, que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud en este sentido, y es importante que lo tengamos en cuenta, un estudio que les voy a recomendar que lean, y después está fácil de encontrar en internet, así que les voy a recomendar algunas cuestiones hoy, y después les recomiendo que lo busquen. En cuanto a los abordajes del sistema de salud, la atención primaria y los niveles de salud, hay una ley que les voy a recomendar también, y después los dispositivos, las lógicas y las estrategias que tienen que ver ya una vez que pensamos en este sistema pensado en niveles. Las prestaciones individuales, grupales y familiares ya pensadas dentro de los niveles, como les había dicho, lo público, lo privado y el tercer sector, pero ya pensado en un sistema de red integrada. Y como les había anticipado, la guía de los recursos. En cuanto al espíritu de la ley de salud mental, no vamos a ver, por supuesto, hoy toda la ley, porque sería una charla de legales, pero sí vamos a pensar lo que nos enmarca para el día de hoy. Tenemos que pensar que la ley nos dice que hay que centrar la atención en el concepto de sufrimiento psíquico. Esto quiere decir que hay que pensar en el padecimiento subjetivo, que se corre ya de la idea de pensar en la enfermedad mental. Esto es importante para tener en cuenta cómo el marco de la nueva ley, que le seguimos diciendo nueva, ya no habla de enfermedad mental, sino de sufrimiento psíquico, y nos pone ya en otro paradigma. También rompe con el supuesto de la peligrosidad asociada a la reclusión, entonces ya no va a hablar de que una persona hay que excluirla o recluirla de la sociedad por ser peligrosa, que son el paradigma que planteaba antes la legalidad, y propone formas ambulatorias e integradas, esta es la parte que nos interesa, que son ambulatorias e integradas a la sociedad para la atención de las patologías psiquiátricas tradicionales. Trabajar sobre la producción social del padecimiento subjetivo. Como ven, todo apunta a pensar en una persona integrada en su comunidad, no ya una persona que está aislada, lejos de la sociedad. Incorporar la concepción de derechos que compone a la práctica curativa y preventiva, y reconocer la complejidad de la problemática implica un abordaje interdisciplinario e intersectorial. Estas dos cuestiones las vamos a ir viendo, pero son dos cuestiones muy importantes porque hacen a la esencia de la red, lo interdisciplinario y lo intersectorial. Ya no es que cada uno aborda por separado, sino que tiene que ver con un abordaje complejo. En cuanto a lo que les contaba de las recomendaciones de la OMS y la OPS, recomiendan trabajar como redes integradas y tener el sistema de atención primaria de la salud. Vamos a ir viendo también que lo que es atención primaria de la salud o APS, hay dos versiones, dos formas de pensar la APS, porque hay gente que ha confundido la atención primaria, o sea, pensaba la atención primaria como el nivel más básico o la menor atención posible, lo más barato, ¿no? Pero ya vamos a ir viendo cómo esto es solo una forma y no es la forma recomendada. Bien, en cuanto a este estudio que plantea la OMS y la OPS para las redes integradas, es una evaluación que hacen de los sistemas y cómo trabajan los sistemas de salud en las Américas, o sea, en nuestra región,
y lo que dicen es que los sistemas de salud en nuestra región se caracterizan por altos niveles de fragmentación en sus servicios de salud. Y esto quiere decir que la fragmentación genera dificultades en los accesos de salud. Esto vamos pensándolo en contrapunto a lo que vamos a ir proponiendo después, ¿no? La prestación de los servicios entonces es de baja calidad al estar fragmentada, el uso es irracional e ineficiente de los recursos disponibles. Como nosotros siempre sabemos que planteamos que los recursos son escasos, además al estar fragmentado el sistema, los recursos escasos se usan mal, dice. Un incremento innecesario de los costos de producción y la baja satisfacción de los ciudadanos. Este estudio permanentemente lo que va a decir es que al estar fragmentado el sistema, los ciudadanos perciben al sistema de manera que se los atiende mal y se satisface mal sus necesidades de estar atendidos. Esto si lo relacionamos con lo que decía la Ley de Salud Mental, de los derechos de las personas a ser atendidos, lo podemos relacionar con eso. Bien, lo que sigue diciendo el estudio este es que pueden definirse una red de organizaciones que presta o hace arreglos para prestar servicios de salud equitativamente integrales, o sea que primero hace una evaluación de cómo estamos hoy, cómo está la actualidad de los servicios, y dice que es altamente fragmentado, y después plantea que una red debería ser una cuestión así, ¿no? Que hace arreglos para prestar servicios de salud equitativos, integrales, una población definida y que está dispuesta a rendir cuentas por sus resultados clínicos y económicos y por un estado de salud de la población que sirve. O sea que esto es lo que debería ser y lo que plantea es que lo que es está lejos todavía de esto. Entonces plantea que deberíamos proponernos objetivos para llegar a este planteo. El propósito entonces es que los servicios de salud, que son los que se llama RIS, Redes Integradas de Servicios de Salud, que es a lo que estamos apuntando, se supone, ¿no? Tenemos que estar apuntando a los servicios de salud de la región, es a contribuir al desarrollo de sistemas de salud basados en la atención primaria de la salud, que vamos a ver cómo la entendemos, a la prestación de servicios de salud más accesibles, equitativos, eficientes, de mejor calidad técnica, y que satisfagan mejor las expectativas de los ciudadanos. Entonces, la atención primaria de la salud es una estrategia definida en la conferencia de Alma-Ata, ya tiene muchísimos años, como ven ahí, y que plantea el derecho a la salud, equidad, universalidad como ejes. Como les decía antes, entonces, la atención primaria de la salud no es la menor calidad, la primera atención, lo más barato, sino que tiene que ver con el derecho a la salud, equidad y universalidad, y establece un avance para superar los modelos biomédicos centrados en la enfermedad por modelos basados en la promoción de la salud. Si ustedes van viendo, y como ustedes ya deben saber, nuestra ley de salud mental toma como referencia la conferencia de Alma-Ata y está basada en ella. Entonces, ven que tiene mucha coherencia con esto que plantea esta conferencia y con esto que plantea en referencia a la atención primaria de la salud, ya que van viendo que tiene mucha coherencia esto de decir que no se basa en la idea de biomédica de enfermedad, sino que hablábamos de sufrimiento psíquico, si se acuerdan. Perdón. Y dice que requiere la participación de la comunidad y la coordinación intersectorial e interinstitucional, entre otros. Como van viendo, se va delimitando la idea que tenemos entonces de red. Los niveles de atención entonces son el primero, el segundo y el tercero y se definen de una forma ordenada, estratificada para organizar los recursos para satisfacer las necesidades de la población. Esto quiere decir que cuando pensamos en APS, pensamos en los tres niveles, no solamente en que es el primer nivel y el de menores recursos, ¿sí? Bien, ahora los dispositivos terapéuticos entonces los podemos pensar distribuidos en estos tres niveles. El consultorios externos tiene que ver, yo me voy a orientar por supuesto a lo que tiene que ver con los dispositivos de asistencia o de abordaje de los consumos problemáticos, en este caso porque estamos hablando desde Cedronar, ¿no es cierto? Pero bueno, es aplicable para todo el sistema de salud. El primer nivel tiene que ver entonces, por ejemplo, con consultorios externos y se dedican a recibir la demanda, a hacer el diagnóstico interdisciplinario, a la orientación, al tratamiento interdisciplinario, a la psicoterapia individual, familiar y grupal, a la evaluación psicofarmacológica,
En el caso del segundo nivel, o sea que sería el primer nivel de atención, es el de la recepción primera de la demanda. El segundo nivel tiene que ver con mayor complejidad, centro de día, por ejemplo, centro de noche. En el caso del tercer nivel estamos hablando de dispositivos residenciales. Clínicas psiquiátricas pueden ser desintoxicación, internaciones en crisis o deshabituaciones, comunidades terapéuticas, todas ellas porque hay diferentes tipos, hospitales, nacionales, municipales o provinciales, generales y específicos de salud. Si volvemos sobre este tema, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en los consumos problemáticos, hay toda una red para abordar los consumos problemáticos. ¿Esto por qué es importante? Porque también la Ley de Salud Mental, en su artículo 4, habla de que los consumos problemáticos tienen que ser abordados tal como lo indica la ley para toda la salud mental. Esto es algo que siempre hay que repetir porque si la ley necesita agregar un artículo para agregar y aclarar que los consumos problemáticos tienen que ser atendidos, es por algo. Cuando a veces pasa que se relaciona muy directamente la atención del consumo problemático solamente con el tercer nivel. Es algo muy común de pensar que el consumo problemático se lo relaciona solamente en su atención con el tercer nivel y se lo relaciona en muchas partes de la red. Ahora vamos a ir viendo quiénes conforman la red. Pero a veces en el nivel asistencial se lo relaciona solo con el tercer nivel y se piensa únicamente la opción de la internación, pero también las familias, pero también los usuarios piensan que la única opción es la internación o el tercer nivel. Cuando estamos viendo que hay un montón de opciones. Hay que ver, como dice la Ley de Salud Mental, que la ley propone que las intervenciones tienen que ser lo menos restrictivas posibles y que la internación es de último recurso. También, como estamos viendo, lo plantean los organismos internacionales, que las redes integradas de salud tienen que tener todos los niveles y cada nivel tiene que abordar acorde a las necesidades del momento de la persona. Bien. En este sentido, hay un concepto que me parece fundamental, que se está trabajando mucho últimamente, que es el concepto de continuidad de cuidados. El concepto de continuidad de cuidados se relaciona mucho con los niveles de la atención primaria de la salud y se relaciona mucho con el concepto de redes. Ahora vamos a ir viendo cómo es esto. Este concepto primero lo definimos y después lo vamos a ir viendo. Es un concepto que habla en lo asistencial, más allá de la simple coordinación, es una visión continua y compartida del trabajo asistencial en el que intervienen múltiples profesionales en centros de trabajo diferentes, que actúan en tiempos distintos, con un objetivo y resultado final común, que es el de respetar los derechos del ciudadano. Es decir, que el concepto de continuidad de cuidados coloca al ciudadano en el centro y no a los padecimientos en el centro. ¿Qué quiere decir esto? Vieron que se está especializando mucho el tratamiento, la medicina, el abordaje de la salud. ¿Qué quiere decir entonces? Que no vamos a poner en el centro que yo me ocupo de la mano, yo me ocupo del corazón, yo me ocupo del pelo, yo me ocupo del ojo, y nadie sabe la integralidad de la persona. El concepto de continuidad de cuidados busca recuperar un poco la medicina más tradicional, pero me estoy refiriendo a centenares atrás, donde se pensaba en el concepto de persona, donde nos ocupaba y nos preocupaba qué le pasaba a la persona. Es un concepto muy antiguo que hay que recuperar porque hoy en día la superespecialización de la medicina y de la salud nos está haciendo perder el concepto de una persona. Es un concepto que estamos viendo nosotros que empezamos a estudiar el concepto de adultos mayores, por ejemplo, estamos empezando a ver cómo se sobremedica a la gente y se empiezan a dar medicaciones que se contradicen una con la otra, sin que haya alguien que integre todo ese conocimiento, que integre el cuidado justamente de esa persona, y hay una persona sobremedicada que tiene contraindicaciones, empieza a sentirse mal, empieza a tener contraindicaciones, efectos secundarios, justamente por la interacción de una medicación con la otra.
o tal vez tiene un efecto secundario de una medicación y se lo trata pensando que es otra cosa. Eso es una de las cuestiones, pero hay otra de las cuestiones que es que una persona que entra en el sistema de salud a veces se pierde y cuando se la deriva es problema de otro y se la deriva y es problema de otro y en vez de hacer una continuidad se piensa que se la está sacando de encima. Y esto pasa mucho en el caso de consumos problemáticos. La persona entra a pedir ayuda en un lugar y rápidamente se trata de, bueno, sacársela para otro lado y nunca se sabe qué pasó, cómo siguió esa persona. Cuando sabemos que es difícil a veces, en el caso de que sí es necesario el tercer nivel y se necesita una internación y se consigue, con lo difícil que a veces es conseguir una cama o un lugar, se consigue finalmente una cama, no es una intervención mágica. La gente entra en la internación y sale de la internación. ¿Y a dónde continúa el tratamiento de esa persona después de la internación? Tiene que estar pensado antes de la internación. El alta se tiene que pensar antes de la intervención. Bueno, todas estas cuestiones son cuestiones que se piensan con la continuidad de cuidados, que es para recuperar la trayectoria de cuidado de una persona. Entonces, las redes de atención se articulan en las siguientes instancias, que son la detección temprana, la evaluación integral, la desintoxicación. Siempre estamos pensando, en este caso, en consumos problemáticos. La internación, los dispositivos intermedios, la rehabilitación, abordaje intersectorial, la integración socio-laboral educativa. Eso también es fundamental. Siempre en consumos problemáticos tenemos que tener en cuenta desde el inicio la integración sociolaboral educativa, que es algo que a veces no se tiene en cuenta nunca y a veces se tiene en cuenta recién al final de toda la trayectoria, cuando ya la persona tiene el alta, cuando la persona ya está en un momento de muy difícil inserción. Esto es algo muy importante, hay un programa en Cedronar que se encarga de eso, yo a veces lo presento, hoy por temas de tiempo no lo creo que lo llegue a presentar. Soy programa Prisco, lo pueden buscar en internet. Bien, continúo. Hay otro concepto que es el índice de oportunidad perdida que se contrapone a la continuidad de cuidados. El índice de oportunidad perdida tiene que ver con la pérdida de oportunidad en salud, que es cuando una persona se acerca al sistema de salud a pedir ayuda y nosotros perdemos la oportunidad. Digo nosotros porque se suele pensar que el que pierde es la persona, pero a mí me gusta pensar que somos también nosotros los que perdemos la oportunidad de tratar a esa persona. Porque para la sociedad, para la red comunitaria, también importa no tratar a una persona. Si lo pensamos como la persona no se trató, o ellos, nosotros, ahí es donde empezamos a hacer algo. Igual vamos a la definición, la pérdida de oportunidad o el empeoramiento del pronóstico de padecimiento como consecuencia de la demora excesiva, el inadecuado estudio, el diagnóstico, derivación y tratamiento. Cuando una persona se acerca y lo derivamos mal, lo evaluamos tarde, lo diagnosticamos incorrectamente, todas esas cuestiones se enmarcan dentro de lo que se llama la oportunidad perdida. Bien, como les decía, íbamos a pensar entonces quiénes forman la red de abordaje. Esta red que estamos pensando en la intención primaria de la salud, ¿quiénes la forman? Dentro de esta red entonces pensamos a las instituciones estatales nacionales, a las estatales provinciales, a las instancias nacionales, municipales, a las profesionales, todos los profesionales de la salud, todos en general, a los técnicos no profesionales también, a las organizaciones de la sociedad civil, que tienen una gran parte en el caso de los consumos problemáticos, a la comunidad en general, a las familias y al sujeto que consume. ¿Esto qué quiere decir? Todos, ¿no? Todos formamos parte de la red de abordaje. Es una red realmente pensada en sentido amplio. Bien. ¿Qué idea tienen entonces los que conforman la red sobre los consumos, sobre el sujeto que consume y sobre el tratamiento? Esto es para pensar un poco los estigmas, los prejuicios que hay sobre la persona que consume.
Se suele pensar entonces pero digo, de todas las otras personas que pensamos en la red, no de algunos, no de... Porque muchas veces esto está en el lugar de los profesionales mismos que tienden a rechazar al sujeto en el sistema de salud, que yo como no sé, no lo atiendo, yo como en este servicio no estamos preparados para este tipo de personas, nosotros no atendemos esto, ¿no? Digo, desde este lugar, pensarlo como el lugar del marginado, como el lugar de la abstinencia, ¿eso qué quiere decir? Solo apuntar a la abstinencia, el lugar del sufrimiento, el lugar de las recaídas. ¿Qué lugar se le da a la recaída dentro del marco de tratamiento? ¿Quiere decir eso? Eso se relaciona mucho con pensar al consumo problemático como voluntad, como voluntario. Consume porque quiere, sería, ¿no? El lugar del éxito y del fracaso en el tratamiento. Eso es para pensar a qué le llamamos éxito y a qué le llamamos fracaso en cada una de las instancias de las que pensamos antes, ¿no? Cuando pensábamos antes dentro de los 3 niveles, a qué se le llama dentro de cada marco teórico también, éxito o fracaso. Si le llamamos éxito a que la persona no consuma nunca más, si le llamamos éxito a que la persona pueda volver a ver a su hijo, si le llamamos éxito a que consiga un trabajo, ¿a qué le llamamos éxito? El lugar de la singularidad, ¿qué lugar se le da al uno por uno, al caso por caso, en cada uno de estos dispositivos que habíamos visto? Bien, entonces ahora vamos a ver dentro de todo esto que les habíamos comentado de la continuidad de cuidados, cada una de estas partes, y vamos a ver entonces la detección o puerta de entrada. En cuanto al rol que puede ser adoptado por equipos especializados o bien pueden formar parte de los servicios de salud mental de los efectores. ¿Esto qué quiere decir? Que la puerta de entrada puede estar tanto en servicios especializados como en servicios generales de salud mental. Pueden ser centros de salud o de atención primaria de hospitales polivalentes. La puerta de entrada es bastante amplia. Las guardias también pueden ser un buen acceso. Y generalmente, en los momentos de urgencia, la detección y la puerta de entrada está en las guardias. Y también el problema de consumo de sustancias se presenta y se detecta en una evaluación integral y ayuda a aclarar otros problemas. ¿Esto qué quiere decir? Cuando una persona se acerca al sistema de salud, es un buen momento, cualquier persona que se acerca al sistema de salud, es un buen momento para hacer una detección. En las charlas que nosotros damos, o el punto digital sobre ASIST, por ejemplo, es todo un momento para hablar de detección. Cuando nosotros hablamos de ASIST o cuando vean uno de los puntos digitales sobre ASIST, todo el tema es sobre eso. Bien, la evaluación integral y los objetivos. Determinar con precisión la gravedad del consumo en ese caso, cuando, por ejemplo, tienen en la herramienta del ASIST, insisto, para eso. Identificar los factores que contribuyen o que están relacionados con trastornos de consumo de sustancias, evaluar las características, necesidades, capacidades y preferencias para la asistencia. Establecer un plan de tratamiento, establecer el grado de vulnerabilidad psicosocial. ¿Esto qué quiere decir? Que en ese momento entonces se evalúa tanto el compromiso con el consumo, pero también la vulnerabilidad psicosocial. Por eso la evaluación es integral. La evaluación psicosocial entonces tiene que ver con los integrantes de la familia, compañeros, la red, la creencia en las prácticas religiosas o espirituales, la educación, el empleo, las otras actividades e intereses, la implicancia en el sistema legal, en el caso de que tenga alguna, acceso al transporte y las necesidades básicas insatisfechas. Todo esto nos va a servir mucho y nos va a ayudar en caso de que sea necesario un tratamiento para orientarnos hacia qué tratamiento es mejor o sería mejor para esa persona orientarnos. Los factores de riesgo y de protección que hay que pensar en este momento de detección, voy a ejemplificar algunos, ¿no? Por ejemplo, factores de bajo riesgo, por ejemplo, la persona se siente segura, siente que la vida es previsible, se puede manejar previsiblemente la vida, quiere decir eso, se siente conectado, se siente con una pertenencia, se siente parte de su familia y comunidad,
riesgo moderado, o sea, un poquito más de riesgo, se siente inseguro casi siempre, siente que la vida es imprevisible casi siempre, se siente aparte casi siempre, se siente menos que en parte de su familia o comunidad, se siente apartado de los beneficios de la vida. Y las cuestiones de alto riesgo, siempre estamos tomando el mismo en alto, en bajo y en moderado, ¿no? Siente que la vida no tiene sentido, siente aparte siempre, se siente desconectado de su familia y los amigos, se siente ignorado por su comunidad y se siente desesperanzado. La elaboración de la estrategia terapéutica, o sea que una vez que hicimos la detección, se empieza con esos datos a elaborar la estrategia. La persona debe participar en el desarrollo del plan de tratamiento, eso es muy importante. La persona debe participar de su plan de tratamiento, no es que nosotros, expertos, le decimos, vos ahora vas a hacer esto desde un lugar ajeno. Y esto es muy importante en relación a lo que hablábamos de la oportunidad perdida, porque esto nos ayuda a involucrar a la persona y no tener la pérdida esa de hacer una mala derivación y que esto en vez de una oportunidad sea una pérdida, ¿sí? Entonces, los planes de tratamiento deben incluir metas claras, definidas, mensurables y que deben permitir que pueda monitorear el progreso, ¿sí? Es importante que preguntarle al sujeto si está de acuerdo. Esto insiste en primero hacerlo parte del plan y después al final si está de acuerdo, ¿sí? Bien, efectores responsables de la estrategia terapéutica. El registro del progreso es esencial para un buen tratamiento. Dichas anotaciones grafican el itinerario. Una revisión rápida de las anotaciones de progreso es una mejor forma de recordar y compartir en las reuniones de equipo. Esto es para que el equipo esté al tanto. Desde el comienzo de la estrategia terapéutica, el prestador del tratamiento necesita pensar la mejor manera de planear el alta. Esto es lo que les decía antes. Desde que estamos planeando la estrategia, desde el inicio, planeamos cómo va a ser el alta. Bien, entonces los niveles de atención relacionados entonces con las prestaciones individuales, familiares y grupales. Una vez que hicimos la detección, que evaluamos cuál es el mejor plan de tratamiento, tenemos que pensar que hay prestaciones individuales, familiares y grupales. Y vamos a pensar para esta persona que ya evaluamos, que pensamos en conjunto, si la mejor estrategia es individual, familiar o grupal, o y grupal es para este caso, y tenemos dentro de estas estrategias, podemos pensar en la internación, hospital de día, consultorios externos, centros de salud o intervenciones en la comunidad. Insistiendo en esto, vemos que internación está en la pirámide, en el ángulo más chico arriba. Insisto que la internación es solo una de las opciones, la más restrictiva y la última opción, ¿sí? Bien. Entonces, una vez que armamos todo el plan, vamos a pensar en la derivación. La derivación tiene el objetivo de que la persona pueda sostener el tratamiento en el tiempo. Ya pensamos entonces con la persona, porque lo habíamos pensado que vamos a pensar una derivación no para sacarnos a la persona de encima, sino que sea una oportunidad y no una pérdida. Y vamos a evaluar cuáles son las variables para que la persona pueda sostener en el tiempo y no para decirle, bueno, acá no te podemos atender, anda a otro lado. Que es obviedades que digo, pero que pasan todo el tiempo, ¿sí? Bien, entonces las variables son, vamos a tener en cuenta la edad que tiene la persona en relación al dispositivo al que lo estamos tratando de derivar. El tipo de consumo que tiene, siempre relacionado con la derivación que estamos haciendo. El estado mental actual. La persona tiene un estado mental actual o un tipo de patología o comorbilidad, como se le llama, y lo estamos derivando a un dispositivo que no tiene psiquiatra, directamente ya nos estamos dando cuenta que no tiene sentido esa derivación, ¿sí? Su estado de salud general, el lugar al que lo estamos derivando, puede hacerse cargo si la persona tiene un estado de salud actual que necesita o requiere una intervención médica intensiva, por ejemplo, casos de tuberculosis. Eso lo tenemos que tener en cuenta. La red de contención con la que cuenta. La persona cuenta con una red de contención, por ejemplo, y la derivamos a un lugar muy lejos de su casa donde su familia no tiene los recursos para viajar. Lo tenemos en cuenta. La zona en la que vive, lo mismo, ¿no? Si vive muy lejos, si se puede movilizar hasta el tratamiento, si es un tratamiento de hospital de día, tiene que ir todos los días y tiene que tomar 7 colectivos y no va
a sostenerlo más de una semana, por ejemplo. Con suerte una semana. Las posibilidades de movilizarse que tiene, puede pagar la SUBE para llegar hasta el tratamiento. Y la disponibilidad horaria. Si la persona está trabajando, tiene un chico en el jardín y el dispositivo tiene el mismo horario, la persona va a priorizar ir al tratamiento, va a priorizar ir al trabajo, va a priorizar llevar al chico al jardín. ¿Alguien lo va a cubrir para llevar al chico al jardín cuántas veces? ¿Una semana? ¿2 semanas? ¿Va a sostener el tratamiento? ¿Se va a sentir mejor después de 2 semanas y lo va a dejar? Hay que pensar todas estas cosas. Bien. Entonces, derivaciones y redes. Empezamos a articular. Cuando nosotros trabajamos en algún lugar que podemos estar siendo este lugar de detección temprana, como decíamos, esta ventana de detección temprana, cualquiera de esos lugares que habíamos listado de detección temprana, tenemos que conocer la red de los recursos locales. Los recursos locales del lugar de donde yo estoy, ¿cuál es la red? ¿Cómo son esos dispositivos? ¿Con qué se cuenta en esa localidad? Si yo trabajo en una sala en Mendoza, ¿qué redes tengo? ¿Qué hay en Mendoza? ¿Cuál es el hospital? ¿Qué trabaja? Y conocer las especificidades. ¿Cuál es el horario de atención? ¿Cómo se admite? ¿Hay un horario de admisión? ¿Quién es la persona que admite? Si conozco el nombre, mejor, porque le puedo decir, mira, va a estar María, va a estar Juan, va a estar a tal horario. Tenés que llamar primero por teléfono, podés pedir un turno, tenés que ir sin turno. Todas esas cuestiones ayudan mucho a que no sea una oportunidad perdida. Los tipos de profesionales con los que cuenta, si cuenta con un psicólogo, con un psiquiatra, con un trabajador social. Saber si tiene un trabajador social muchas veces es muy importante porque puede ser una persona que esté desvinculada de sus hijos y el trabajador social hace un gran trabajo en relación a eso, si necesita un plan. Cuestiones que trabajan los trabajadores sociales que a veces no son tan tenidas en cuenta al inicio del tratamiento, pero si lo derivamos al tratamiento más específico en ese caso, va a tener muchas más posibilidades la persona. Y hay algo que es muy importante en el caso de las derivaciones, que no se suele tener tanto en cuenta, que es que una derivación está completa solamente cuando la persona llegó al dispositivo de destino. ¿Esto qué quiere decir? Que hasta que la persona no está en el dispositivo de destino, sigue siendo un paciente del dispositivo anterior. Y esto está así dicho en la Ley de Salud Mental. Es algo que solemos ignorar. Cuando yo le anoté en un papelito, te está derivado a tal lado, creemos que lo derivamos, y no es así. Bien. Esto es para hacer un breve reconto de qué dispositivos son ambulatorios y cuáles son internaciones, para insistir una vez más en el tema de que hay muchos dispositivos ambulatorios, porque muchas veces escuchamos esto de que se intentó con algún dispositivo ambulatorio, pero que no funcionó y entonces se busca una internación. Y muchas veces lo que se intentó fue un abordaje individual psicológico. Y como podemos ver, hay muchos otros abordajes ambulatorios que no solo tienen que ver con una entrevista psicológica. Bueno, ahí los pueden ver y tienen que ver con orientación social, con trabajo ocupacional, musicoterapia, terapia de familia, vincular, grupos de pares, hospitales de día. Hay muchos, los dispositivos territoriales de los cuales no hay que olvidarse, los dispositivos de bajo umbral, ¿sí? Después vamos a ir viendo cuando veamos los recursos de Cedronar. Bien. En cuanto a los dispositivos de los tratamientos hospitalarios, vamos a hacer un breve reconto porque también cuando se piensa directamente en internaciones se piensa rápidamente en las comunidades terapéuticas y contamos con las desintoxicaciones hospitalarias también, que a veces se olvidan. Las desintoxicaciones hospitalarias son breves y son más orientadas hacia lo médico, si bien se trabaja generalmente interdisciplinariamente, son muy breves y a veces evitan las internaciones largas, ¿sí? Entonces hay que pensar a veces como recurso en las desintoxicaciones, que son diferentes de la deshabituación, que sí tienen que ver con internaciones ya más largas. Bien. Los tratamientos hospitalarios también pueden ser internaciones en hospitales o generales, salas generales, o en monovalentes.
La rehabilitación en modalidad residencial tiene que ver con lo que ustedes ya conocen como comunidades terapéuticas. Generalmente están incluidos en organizaciones de la sociedad civil y muchas veces con alguna relación a lo religioso, algunas veces no. Bien, los dispositivos intermedios y comunitarios, esto es lo que yo les contaba de los dispositivos de base territorial, que son de centros de convivencia, programas recreativos, que incluyen algún grado de asistencia y seguimiento profesional, algún grado, ¿no? A veces hay algún profesional que va algunas veces por semana, a veces más, a veces menos, esto depende mucho de cada dispositivo. Atienden una franja poblacional de vulnerabilidad social, que no presenta criterios de internación, pero cuya complejidad excede las posibilidades de un ambulatorio, ¿sí? El ejemplo específico son los DIAT en Cedronar, que ahora los vamos a ver más en profundidad, así que lo paso un poquito. En cuanto a la atención ambulatoria, hay diferentes niveles de seguimiento. Está el ambulatorio básico, que es lo que ustedes conocen como la atención individual, y perdón, no solo individual, pero ese ir ambulatoriamente unas horas, y el ambulatorio intensivo, que tiene que ver con ir muchas horas, y generalmente o todos los días o varias veces por semana. La atención está a cargo de un equipo interdisciplinario, articula con diferentes niveles de atención, comandando el tratamiento, y pueden estar situados en hospitales, en centros de salud mental, y pertenecer también a la esfera privada, o también puede ser de la sociedad civil. Bien. Otros dispositivos de abordaje, porque no hay que olvidarse también de grupos muy importantes que abordan los consumos problemáticos y que tienen gran presencia en la sociedad, que son los grupos de autoayuda, como Alcohólicos Anónimos, Al-Anon, que tiene que ver con los familiares, Narcóticos Anónimos, Nar-Anon, que son también para familiares, Nar-Anon. Hay otros también, ¿no? Jugadores Anónimos, yo puse acá los más conocidos, pero hay muchos otros. Espacios de encuentro, que son los dispositivos de inclusión social, casas de medio camino, fases avanzadas de tratamiento, estos son para pacientes que han estado internados y luego conviven en casas convivenciales. Servicios de atención domiciliaria, por ejemplo, los acompañantes salió tarde, dispositivos territoriales, que es lo que hablábamos de los trabajos en el territorio. También, insisto que hay otros, esto no es tan abarcativo, pero para que tengan en cuenta que hay muchos otros tipos de abordaje más allá de lo clásico. Y esto para insistir que cuando se piensa en el abordaje de los consumos problemáticos, se tiende a pensar automáticamente solo en un tipo de dispositivo y hay un montón de tipos de dispositivos. Bien, vamos al abordaje intersectorial, que es esto de lo que hablaba la ley de salud mental. El abordaje de los consumos problemáticos, nos vamos a centrar en los consumos, ¿no? Requiere la intersectorialidad dada la complejidad de la problemática. Entonces, pensamos en áreas de salud, de desarrollo social, de derechos humanos, educación y trabajo. Por mencionar, ¿no?, las más fáciles, ¿no? Pero hay otras. Se puede pensar también en deportes. Asimismo, es fundamental que estén articulados los municipios, niveles provinciales, estatales, juntos con el tercer sector. Y es importante esto que dice entonces la Organización Mundial de la Salud, de que en estos niveles no se repitan los recursos, sino que los recursos que existen se articulen unos con otros. Por esto, trabajar en intersectorialidad nos ayuda a que no hagamos lo mismo unos con otros, sino que trabajemos juntos. Bien. Vamos a pensar entonces cuál es el rol de la Secretaría de Cedronar en este sentido. Acá dice proveedor de tratamiento directo y a ustedes les llamará la atención. Esto quiere decir que antes era más bien pensado como proveedor de tratamiento directo, pero esto cambió. Y ahora es más bien una optimización de los recursos sanitarios y la idea de armar la red de los recursos asistenciales en relación con el consumo de sustancias. Desde todas las instancias, la Secretaría se está encargando de hacer esto. Nos verán a nosotros desde capacitación insistir en que hay que armar la red. Cuando nosotros vamos a dar una capacitación a territorio, si algunos de los que están en Punto Digital ya nos conoce de haber ido a sus provincias o a su localidad a dar una capacitación, saben que nosotros cuando vamos articulamos siempre, les pedimos que el COFEDRO, que es la autoridad provincial, articule con la municipalidad. Entonces nosotros siempre articulamos nación, con provincia, con municipalidad,
les pedimos que si hay una organización de la sociedad civil, articulen también las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, esto que nosotros les decíamos anteriormente, siempre lo hacemos en acto cada vez que vamos a una capacitación. Estamos articulando siempre para que la red local quede armada en acto cuando vamos a dar una capacitación, e incentivamos siempre a que usen los recursos locales y a que se articulen localmente. Y siempre insistimos en que en esta temática de los consumos problemáticos no vale decir, no, yo con provincia no articulo, no, yo con esta organización no articulo porque yo soy de tal religión y yo de tal otra. Acá en este caso decimos no vale eso, todos tenemos que articular porque esta problemática necesita de todos. Entonces, no queremos que se dupliquen los recursos, sino que se sumen. La idea entonces de la Secretaría es articular y ayudar a armar la red, y esto lo hacemos desde todas las instancias. Si bien es cierto que queda una parte de asistencia, que ahora se las voy a ir contando y les voy a contar cuáles son los recursos que quedan, pero tienen también que ver con armar red. Bien, entonces, Cedronar, siendo proveedor de recursos, lo que hace es trabajar solamente con la población más vulnerable, que es a la que todavía no se está llegando. Tienen que ver con un requerimiento que es presentar la negativa de ANSES. Esto quiere decir que se trabaja con la gente que no tiene cobertura de salud. Son las personas que no tienen obra social. Y hay un 10% de estas personas que están recibiendo asistencia, que están en situación de calle o en situaciones de vivienda muy precaria. Como ustedes conocen, o si no se los contamos, esto se trabaja a través de lo que se llama SEDECOR, que es el lugar de orientación y derivación. Hay uno que está en Sarmiento, que es en la oficina central de Cedronar, y después hay algunos que están descentralizados, algunos estarán en sus provincias. Entonces, el SEDECOR, como pueden ver acá, atiende niños y adolescentes, atiende de forma ambulatoria y hace orientación familiar, y también trabaja en lo que se llama los CATS. Bien. Ahora vamos a ir contándoles todo esto. Entonces, el rol de la Cedronar en política sanitaria y sus líneas de acción. Incentivar que las redes sanitarias aborden la problemática con modalidades integrativas. Fortalecer la detección oportuna de patologías de consumo en el primer nivel de atención. Esto es todo lo que yo les venía contando. Reforzar la respuesta en el ámbito hospitalario. Favorecer programas de integración laboral, educativa, que contemplen oportunidades de inclusión efectiva entre estrategias intersectoriales. Bien, entonces los dispositivos con los que se cuenta tienen que ver con la línea 141, que es la que siempre les comentamos con la que contamos, que es atendida por profesionales las 24 horas y los 365 días del año. Es a la que pueden llamar para recibir orientación. Puede llamar el profesional, puede llamar la persona, puede llamar el familiar para recibir orientación. El SEDECOR, que era lo que les comentaba, que es orientación en adicciones, brinda atención y asesoramiento. Pueden, como les contaba, ir a Sarmiento, pero también están los descentralizados. Están los dispositivos DIAD, que era lo que les comentaba de territoriales, de bases territoriales, que estos dispositivos son de articulación entre la Cedronar y generalmente un municipio, ¿sí? Entonces estos dispositivos son mixtos. Y después están los CAGs, que son las casas de atención y acompañamiento comunitario. Estos ya no son mixtos, sino que son dispositivos que generalmente son de organizaciones de la sociedad civil que están en territorio directamente y que son gestionados por organizaciones de la sociedad civil con apoyo de la Cedronar, de la Secretaría, y justamente son dispositivos de muy bajo umbral, ¿sí? Esto que hablábamos de los dispositivos de bajo umbral. Estos son todos los dispositivos con los que cuenta entonces la Secretaría. En cuanto a los dispositivos DIAT, son dispositivos que vienen de los que se llamaban los CEPLA, los CET y los PEC, como ustedes los conocían antiguamente, se unen y forman los DIAT. Porque antes había tipos de dispositivos diferentes, entonces ahora se unen todos para armar estos dispositivos integrales de abordaje territorial. Son centros preventivos y asistenciales gratuitos
de abordaje integral ambulatorio cogestionados entonces con asociaciones civiles, no gubernamentales, municipios o provincias. Bien, las actividades que se realizan están orientadas a la atención primaria de la salud. Acuérdense entonces de los niveles, estos son atención primaria. Se implementan, bueno, hay actividades educativas, culturales, recreativas y laborales, y se implementan programas preventivos. En cuanto a los CACs, entonces, son espacios de bajo umbral y tienen que ver entonces sus actividades con alimentación, acompañamiento familiar, acompañamiento a la comunidad, asesoramiento y patrocinio legal, orientación y acompañamiento profesional. Fíjense que las actividades tienen que ver con otra cuestión. Y ahora lo que les voy a ir dejando entonces es una guía de recursos y de materiales para que ustedes, si les interesa, vayan buscando unos materiales que les pueden servir para ahondar y profundizar un poco más. Hay unos materiales que tienen que ver con la guía MHGAPS, que es la guía de la OMS, que tienen que ver con un programa para superar las brechas en salud mental. Es una guía que se busca fácil en internet, que les puede interesar mucho si quieren ahondar en este tema de la atención primaria de la salud. Tiene muchos recursos para profesionales que trabajen en este tema, se las recomiendo mucho, es de muy fácil lectura. Todas estas guías tienen aparte índices muy buenos y muy claros, entonces si les interesa un tema en particular es fácil buscarlo en la guía e ir a leer sobre eso que les interesa. Y justamente tiene que ver con esto de superar las brechas en salud mental, que es justamente cómo que no haya diferencias, digamos, en la atención, ¿no? Después tienen las pautas y herramientas para el abordaje, para el abordaje integral. Esto habla, dice particularmente en alcohol, que es de la Dirección Nacional de Salud Mental, pero sirve para todo consumo de sustancias. Esta guía que yo les comentaba, la prueba de detección, el ASIST, que les comentaba anteriormente, que la pueden buscar. Está el manual ahí, lo pueden leer. Y también está el audit, el audit es más específicamente para detectar consumo de alcohol. Y el ASIST es para detectar consumo en general. Como ven acá dice alcohol, tabaco y sustancias. ¿Ven? Es más general y el audit es más bien para alcohol. Son guías que les pueden servir o herramientas de tamizaje, como se les llama, por si necesitan, si ustedes trabajan en algún lugar de atención primaria. Bien, en cuanto al recursero que nosotros solemos dejarle de Cedronar, es para que vean algunos recursos que nosotros tenemos en la Secretaría. En primer lugar, está el mapa de georreferenciamiento, por si en alguna provincia ustedes quieren saber a dónde hay dispositivos de la Cedronar, o a dónde hay comunidades, o a dónde hay algún DIAT. Pueden buscar ahí en mapa interactivo. Y cuando entren a su provincia y van a ver que hay unos puntos de colores. Cada color es un dispositivo diferente. Cuando hacen clic en el dispositivo les va a decir cómo se llama el lugar. Y los estudios hechos sobre drogas en Argentina les pueden interesar también. Tal vez alguno de ustedes necesita algún estudio, algún número sobre los estudios que se hicieron. Hay algunos muy actuales, son muy interesantes. Y estas son las líneas de capacitación que tenemos, por si les interesa saber cuáles son, si nos quieren escribir por alguna en particular. Tenemos capacitaciones para efectores de la salud, esta tiene que ver con eso. Capacitaciones en prevención comunitaria, la diplomatura, capacitaciones en el campus virtual, estas van variando, hay algunas en familia, en laboral, hay algunas otras que van a salir nuevas. Después están las capacitaciones al Poder Judicial, ámbitos laborales, a las policías y a las Fuerzas Armadas. Bueno, esto es todo el ciclo de videoconferencias, que esta es una, pero hay un montón de otras que están en YouTube, pueden verlas. Y este es el contacto del 141. Y algo que a mí me resulta muy importante es darle el contacto de la biblioteca, que si necesitan algún estudio, la biblioteca generalmente es un muy buen recurso. Y este es nuestro contacto. Ahora sí, si quieren, podemos tener un espacio de preguntas, ¿no? Vale. Voy a escribir acá a ver si alguien quiere preguntar algo.
Hola, ¿qué tal? Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede hacerlo ahora, yo le abro el micrófono. Si no, también Daniela ahí puso el mail de capacitación@cedronar.gov.ar, la dirección de capacitación, el teléfono y el interno. Si tienen alguna consulta pueden hacerlo vía mail o por teléfono. Y si no, ahora les abro los micrófonos y preguntan. Yo les voy a consultar sobre lo de la certificación. Sobre una charla. Claro. Igualmente, porque por eso. Hola, Link. ¿Quieren hacer alguna consulta? Bueno, me parece que no. Bueno, cerramos la charla con Daniela y bueno. No sé si está abierto o cerrado. Está abierto. Estamos finalizada la charla, Daniela. Bueno. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.